Ahora me permito presentar a Gibran Ramírez Reyes, quien es el secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Además, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México. Cursó su licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, también en la UNAM, institución donde obtuvo la medalla Gavino Barreda en 2012 al mérito universitario por mejor aprovechamiento. También cuenta con estudios en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Gobierno de España. Asimismo, fue asesor parlamentario del Senado de la República de México y de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Tiene experiencia como consultor nacional e internacional para distintas organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas en temas relacionados con gobernanza, políticas públicas, desigualdad social y participación política. Desde 2011 ha impartido más de 20 cursos a nivel licenciatura relacionados con metodología de la investigación política, teoría del Estado, seguridad nacional, Estado y sociedad en México, ciencia política y derecho constitucional. Es articulista en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales como El País de España, Milenio, El Sur de Acapulco, la revista Nexos y Horizontal, además de ser panelista en el programa Es la Hora de Opinar en Foro TV. Entre sus publicaciones se destaca su colaboración en libros como Historia Colectiva de Medio Siglo, Política Internacional, Temas de Análisis y Poder y Elecciones en México. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a nuestro secretario general, el doctor Gibran Ramírez Reyes. Muchas gracias, Mónica, por la larga introducción. Gracias, Florencia y David, primero por aceptar esta invitación y después por sus valiosos comentarios. Estoy convencido de que el tema que nos ocupa hoy va a ser uno de los principales del debate público, ya lo está haciendo. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, razonaba en público sobre las dificultades para conseguir medicamentos en una compra consolidada, operada desde la Secretaría de Hacienda y la necesidad de que se haga de otra manera. Comprar medicamentos no es cualquier cosa, no se gestionan de la misma manera que otras mercancías. La salud tiene su propia economía política y es un poco de lo que hemos querido mostrar aquí. Hay un discurso público que sostiene que las cosas no pueden ser de otra manera, pero las ciencias sociales, la salud pública particularmente, han mostrado que esto es primordialmente un artefacto de negocio, este discurso. Voy a dar ahora lectura a una intervención que preparé para esta presentación. Es para mí muy importante que estén ustedes aquí, que nos acompañe el público. Esta revista va a ser el producto intelectual insignia de esta gestión, lo que queda de esta gestión, que son unos años, y esperamos avanzar con sus colaboraciones. Claro que estás muy invitado, David. Ahora te voy a comprometer con un artículo para el siguiente número. Desde el inicio de nuestra gestión en la CIS, hemos tenido como objetivo principal dirigir nuestros esfuerzos a retomar el sentido original que se planteó en la fundación de este organismo internacional en 1942. O sea, trabajar en beneficio de las personas que han edificado los sistemas de seguridad social en el continente bajo esquemas de cooperación internacional y siempre respetando la soberanía de las naciones. Para lograr este cometido, uno de los esfuerzos más significativos desde la creación de la conferencia fue la apertura de espacios para analizar y debatir las temáticas más relevantes vinculadas con la seguridad social y el bienestar de los pueblos, a partir de la divulgación de análisis rigurosos e interdisciplinarios sobre teorías, experiencias de política pública, enfoques clínicos, jurídicos y de gestión administrativa o de cooperación internacional, se fue generando una identidad institucional que contribuyó en su tiempo a consolidar sistemas más sólidos y de un amplio interés social.
La conferencia tiene su legado en varios de los sistemas de seguridad social desde el continente. Desde sus inicios, la conferencia impulsó revistas y publicaciones de carácter científico, que incluso llegaron a ser indizadas y reconocidas por los principales centros de investigación de la región. Además, varias publicaciones y una revista se hicieron con el concurso de la Asociación Internacional de Seguridad Social y de la Organización Internacional del Trabajo. Allí se vertieron ideas y perspectivas novedosas sobre diversos ámbitos de la vida pública, donde la seguridad social podía tener una injerencia significativa para el bienestar de las personas. Dicho ejercicio, como parte de la redirección del organismo y de su cambio de enfoque en las últimas décadas, de la deriva neoliberal de la mayoría de nuestras instituciones en la región, fue poco a poco abandonado, acusando un aberrante desinterés por liderar la defensa de los sistemas de seguridad social en el continente, varios de ellos desmantelados en una buena medida en estas décadas, y acusando también una incapacidad profunda para generar nuevas ideas que encaminaran a la defensa de esos sistemas, a la defensa del bienestar. Es por ello que el lanzamiento de la revista Bienestar, planteada como una publicación semestral de corte académico, pero con perspectiva crítica, es tan importante para nosotros, para este proceso de refundación de este organismo internacional que pretendemos promover. La revista es producto del énfasis, del hincapié que hemos hecho en la ciencia social como vehículo indispensable para generar bienestar. Su objetivo, tal como señalamos en el subtítulo, es enmarcar un nuevo debate sobre la política social en las Américas, particularmente sobre los nuevos retos que enfrenta la seguridad social en el siglo XXI, quizás saliéndonos un poco del vocabulario habitual de la política pública y de los esquemas de estudio que ven más la superficie que la configuración completa, económica, política y social de los problemas de política pública. En el contexto actual, la generación e implementación de políticas públicas para los sistemas de salud ha omitido la influencia del entramado de fuerzas políticas y económicas que inciden en el espacio público para su propio beneficio. En el proceso de toma de decisiones existen un sinfín de intereses particulares que se conjugan para determinar la dirección y orientación de las políticas sin que necesariamente correspondan con el interés general. Las más de las veces incluso lo contravienen. Así, se ha generado una dinámica de influencia y aprovechamiento de lo público muy redituable para unos pocos actores y excesivamente desventajoso para las mayorías. Para la ciencia social, fenómenos que corresponden a la disciplina de la economía política han sido obviados o incluso desprestigiados por los tiempos políticos que corren también en la academia. Y quizá esto se deba un poco a la retirada que el marxismo académico ha tenido de algunos ámbitos de las ciencias sociales. Por ello, desde la conferencia consideramos fundamental reivindicar la necesidad de debatir nuevamente y a nivel regional sobre la economía política del bienestar como herramienta fundamental para desentrañar los vínculos y dinámicas propias del sistema económico en su relación con el poder político. A veces algunos problemas que se estudian como si fueran problemas de política pública son menos problemas de política pública y más problemas de pura política o de economía política. En este primer número, analizamos el papel de la industria farmacéutica en la configuración de los sistemas de salud contemporáneos y de su capacidad de influencia en las legislaciones nacionales, así como en la orientación de las políticas públicas sanitarias a nivel global. Con una larga historia vinculada al desarrollo científico y tecnológico, la industria fue consolidando uno de los mercados más rentables alrededor de la producción y venta de medicamentos que, en efecto, mejoraban la calidad de vida de la gente. Aún así, es de notar que tras este loable propósito, existió siempre un entramado de intereses económicos y políticos tan determinantes que con el tiempo terminaron por pesar más que el propio bienestar de las personas.
La industria farmacéutica es una industria con una estabilidad impresionante, lo cual habla del poco riesgo real que se tiene en la investigación, lo que se suele aducir, y de la consolidación de un entramado político que le da certeza. Desde el siglo pasado, y en un contexto de guerras mundiales, la industria se distinguió por impulsar grandes descubrimientos, como la insulina o la penicilina, que no solo permitieron mejorar la salud de la población, sino que también contribuyó al desarrollo de un sector económico robusto y muy productivo. Este crecimiento estuvo acompañado de un interés político muy fuerte por el control de las estructuras, las dinámicas de los mercados y los procesos de innovación de los fármacos. No obstante, el Estado, como principal garante del bienestar y la salud, fue poco a poco desplazado en sus atribuciones, por lo que las barreras públicas que históricamente fueron edificadas para controlar el desarrollo de la industria resultaron francamente irrelevantes. Ya los estados están muy constreñidos para decidir sobre procesos fundamentales de la industria y en general de la gestión de la salud de las personas, sobre todo en lo que concierne a la curación. Fue hasta los 90 cuando por primera vez se generó una oposición interestatal que dio la esperanza de reequilibrar la relación entre el poder político y el poder económico. La crisis del SIDA en el continente africano hizo que el mundo, particularmente las regiones menos desarrolladas, replantearan su papel frente a esta industria tan poderosa y agudizaran sus críticas respecto a los precios de los medicamentos, la legislación de las patentes y los derechos de propiedad intelectual, entre otros muchos aspectos que se empezaron a discutir a partir de esa pandemia. Contrario a lo esperado, durante esa década y las posteriores, el sistema no se democratizó. Al contrario, ante el contexto de crítica y oposición, se agudizó el control en la fijación de precios acentuado por las estrategias del mercado farmacéutico que optaron más por la comercialización que por el desarrollo de nuevos medicamentos. Surgieron entonces nuevas apuestas como el lanzamiento de fármacos antidepresivos y energizantes como suplementos nutricionales. Además, se apostó por una medicina individualizada que respondió al rendimiento poblacional y a las demandas de capital en el mercado, dejando de lado la prevención y la atención de las enfermedades comunes. En lo general, las primeras décadas del nuevo milenio dejaron ver una estrategia cada vez más agresiva para lograr una consolidación de la industria farmacéutica a nivel mundial. Creo que tenemos que tener mucho cuidado desde los poderes legislativos, desde las instituciones de seguridad social, en que esta pandemia no se convierta de nuevo en un momento de reconcentración del poder de las grandes farmacéuticas y que se transite hacia otro modelo en la gestión de la salud, de la investigación y de la innovación. El riesgo, como cuando la pandemia del SIDA está latente, y creo que se extraña un multilateralismo mucho más activo que promueva una salida post-neoliberal a la crisis. Se nos han juntado ahora las crisis, la crisis de cambio de época que arrastramos desde 2008 y esta crisis sanitaria. Creo que la salida para ambas tiene que estar articulada entre sí. El riesgo de no hacerlo es seguramente alargar ese cambio de época conflictivo y que está teniendo tantas consecuencias en el bienestar de las personas en el mundo. Por su parte, la capacidad de decisión del Estado respecto a la producción y venta de medicamentos se fue reduciendo a ámbitos como el del financiamiento y sostenimiento de los proyectos de investigación y desarrollo, así como la regulación concerniente a las patentes y a los derechos de propiedad intelectual. Aquí, como era de esperarse, la industria volcó sus esfuerzos a intervenir de diversas formas. Se incrementaron los recursos para el cabildeo, aumentaron los donativos a las campañas políticas, esperando que en su momento
diputadas, diputados, representantes en general respondieran a esos intereses. Esto con el respaldo imperialista y verificado en los países emergentes que lideraban el nacimiento de la industria en sus regiones. Así, la discusión sobre cómo regular la propiedad intelectual a nivel internacional y nacional había estado dirigida por las propias farmacéuticas. Bajo los esquemas actuales, los estados cuentan con pocas o nulas capacidades para controlar la comercialización de los medicamentos, el precio de los mismos, la liberación de licencias para investigar, entre otras cuestiones. Las poblaciones consumidoras son las grandes perdedoras en este entramado de dinámicas políticas económicas, por lo que resulta urgente realizar reformas sustantivas a los regímenes de compras de medicamentos y propiedad intelectual que imperan en la región y en el mundo y que afectan a los países menos desarrollados. Para los miembros de esta conferencia y de cara al futuro inmediato, la relación entre el Estado y la industria deberá ser una de las grandes temáticas a tratar. Ya lo está siendo para varios países de la región, por lo que respecta al impacto que los sistemas de salud y de seguridad social recibieron ante la emergencia desatada por la pandemia de la COVID-19 y por la creciente demanda de medicamentos en todos los países. La crisis de los sistemas públicos de salud se vio agudizada por los rezagos de infraestructura hospitalaria y la capacidad financiera para hacer frente a las peculiaridades de la enfermedad. Tras esta crisis, ha quedado evidenciada la derrota del discurso de la globalización neoliberal y se puso de manifiesto la necesidad de reforzar la atención pública de los problemas de salud. Así, el mundo ha enfrentado esta crisis de manera muy desigual y muy heterogénea, no solo por las peculiaridades históricas y económicas de las regiones, sino por el despliegue de capacidades que desgraciadamente ha dejado a nuestra América como la más golpeada frente al embate de la pandemia. Ante ello, consideramos imprescindible reflexionar sobre el desmantelamiento de los sistemas públicos y el auge de los intereses privados transnacionales, entre ellos, particularmente de la industria farmacéutica. ¿Cómo proponemos hacerlo? En primer lugar, facilitando la divulgación de materiales que no estaban en español, porque es extraño, pero el debate sobre la farmacracia no se había dado en idioma español. No teníamos esos materiales hasta este momento en nuestra lengua, poniendo de manifiesto que en los ámbitos nacionales y en nuestra región particularmente hay una urgencia por replantear esa relación, por discutirla y por orientarla al beneficio de las mayorías y no solo al de unos cuantos particulares. Hay intereses en que esa discusión no se dé y hay, por otra parte, la pereza de una academia que tiene también una inercia neoliberal incontestable. Por otro lado, es una realidad que desde antes de la pandemia, los procesos de otorgamiento de patentes y adquisición de medicamentos se han sometido excesivamente a los requerimientos del mercado, agudizando las desigualdades económicas de la población y sus regiones. Sin embargo, a pesar de la fuerte influencia de este sector en los mercados internacionales, sus prácticas opacas e innovación tendenciosa solo ven redituable la generación de ganancias para ciertos grupos económicos de poder, olvidando las mejoras de salud pública para las mayorías. El derecho internacional ha sido hasta cierto punto pasivo en esta labor de dotar a los estados de mayores herramientas que permitan hacer frente a la industria global, que impone sus pesos económicos hasta en la configuración de poderes legislativos locales. Por eso consideramos fundamental voltear a ver dos puntos. Por un lado, reflexionar sobre la capacidad de los estados de garantizar el derecho humano a la salud, en general el derecho humano a la seguridad social. Y por el otro, ¿cuál es el papel de los agentes externos, como esta industria, como tantas otras industrias que configuran las posibilidades de bienestar? Ya mencionaba Florencia el caso de la industria alimentaria, otra discusión que tendría
quedarse con la misma profundidad y que también está olvidada en algunas facultades e institutos que se dedican a las ciencias sociales. En conclusión, a pesar de haber transitado por un periodo de bursatilización, de baja productividad, de descenso en las ventas y una desaceleración de la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos, la industria farmacéutica ha logrado entretejer un entramado político e institucional tan sólido e impenetrable que al día de hoy se consolida como uno de los mercados globales más rentables. Esto se ha hecho aún más evidente en el contexto de la pandemia, en el que han obtenido ganancias millonarias y concentrado la fabricación de una eventual vacuna que permitiría controlar los contagios a gran escala. Hemos visto noticias casi todos los días de cómo ya viene la vacuna, de cómo se acerca un laboratorio, se acerca otro. Pura especulación. Ante este panorama, es relevante reflexionar en torno a las dinámicas que vinculan al poder político y económico con la productividad de las grandes firmas y laboratorios. En este número, en el primer número de la revista Bienestar, se recogen las aportaciones más importantes y de mayor actualidad al respecto, como una herramienta de análisis y crítica que permita replantear la relación de los estados y regiones económicas con la compra y venta de medicamentos, los esquemas de patentes y propiedad intelectual, así como con la industria en su conjunto. El primer número de nuestra revista, aquella que reivindica la necesidad de hacer ciencia social para el bienestar, será un testimonio de la agudización de esta crisis y es a la vez un llamado para replantear un sistema que más que expresar un agotamiento, evidencia una exponenciación de las desigualdades sociales en nuestra región. Deseamos que la selección de estos textos que hemos integrado en el primer número contribuyan a replantear de manera integral las complejidades y aristas del mercado farmacéutico para articular un sistema que ponga en el centro la dignidad de los principales beneficiarios, de la población de los pueblos de nuestra América, como el pilar que sostiene principalmente los sistemas de salud y de seguridad social. Muchas gracias a todos por participar de esta presentación y los invito con mucho ánimo, la verdad, porque nos da mucho orgullo este primer número, a revisarlo y a discutirlo, a comentarlo y a hacernos propuestas para lo que venga en nuestra revista Bienestar. Muchas gracias de nuevo, Florencia, David, Mónica y a las 70 personas que están aquí con nosotros. Agradecemos la valiosa intervención de nuestro secretario general,